¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Investigadores, el tercer episodio. Esta vez tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Delfina de Alfonso, Delfina D'Alfonso. Italiano. ¿De dónde? De Argentina, ¿cierto? Sí, soy argentina, sí. ¿De qué lado? De Buenos Aires. Perfecto, Igual perfecto. ya me siento panameña porque vivo sí. acá hace 6 años, así Mira. que... No, sí, me imagino que te acogieron todo bien, todo. Sí, ¿Te ha gustado re mucho bien. acá Panamá? Sí. Sí. Bueno, mi esposo es panameño, así que... Bueno, entonces sí, como en te casa. gusta mucho Panamá. Bueno, ¿qué tal, Delfina? ¿Cómo te trató hoy tu trabajo? ¿Dónde trabajas en CIEDU? Eso es muy importante ahorita que estamos comenzando. Vamos a hablar mucho de esto que es el CIEDU. Ahora Delfina va a explicar mucho más sobre qué es lo que hacen, qué trabaja. Tenemos a José por acá, que es otro representante de CIEDU. Tenemos a Seidi de nuevo y ya ustedes saben, siempre confiable de Luis, que no falla, todavía no falla una grabación. Así que, Delfina, ¿cómo te trató hoy el trabajo? Bien, bien. Hoy empecé tempranito, visité unas escuelas de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Volví, un poco de análisis de datos de unas encuestas que estamos haciendo, de otro proyecto, y directo para acá. ¿Tú trabajas, o sea, tú estás full en un laboratorio o por lo general es así como ahorita que fuiste a las escuelas y todo eso? Sí, bueno, eso en verdad depende. En este momento tengo 3 proyectos andando. Son proyectos de investigación, pero cada uno está como en una etapa diferente. Entonces, por momentos estoy en campo, por momentos estoy sentada en la compu haciendo revisión de literatura y por otros momentos estoy en equipo con los investigadores craneando análisis de datos. ¿Qué te gusta más? A mí en lo personal, a mí me gusta, o sea, full más estar, o sea, salir. El campo. Sí, pero pienso que la parte de estar sentado frente a la computadora es, cuidado, y la más importante. Sí, a mí me gusta mucho leer, por eso la parte Ok. de revisión bibliográfica me encanta armar marcos teóricos, Bueno, eso me sí, encanta. eso sí es bien raro. Me encanta leer, me encanta perderme en las lecturas, a veces me pierdo demasiado, pero me gusta. Me gusta mucho esa etapa y me gusta también la etapa de cierre, como la etapa de interpretación, en donde vas como definiendo qué fue lo nuevo que descubriste. Claro, porque ya ves como ahora sí la realidad, pues Exacto. lograste, por decirlo Exacto. así. Para bien o para mal, porque a veces se encuentra como lo contrario de lo que uno puso, Sí, total. pero bueno, es extraño lo de que te guste el marco teórico. Bueno, no es extraño, pues, pero no Ay, es me lo, encanta. no No es lo me que se gusta estila. mucho el campo en realidad. O sea, me gusta más el trabajo como sentada en la compu escribiendo. Me gusta mucho escribir. Siempre de chica me gustó leer y escribir, fueron como mis 2 pasiones. Sí. Siempre de chica. Y es bueno siempre que en los equipos se tenga eso, ¿no? Porque Sí. imagino que habrá gente que le guste más en campo Sí, tu equipo, exacto. habrá gente que disfrute más esa parte. Y es Exacto. bueno tener eso. Y creo que lo más difícil es encontrar a alguien como tú. Yo le soy guste una estar en un ahí. millón. Sí, que le guste estar ahí detrás de la computadora tanto tiempo y armando eso. Porque, o sea, no solo es difícil, es tedioso y cansón. Entonces, hay mucha gente que no le gusta eso. Entonces, a veces uno en la literatura se pierde el Sí. enfoque, es muy fácil. No es fácil buscar buena literatura aparte. No, y más sabiendo que a veces, o sea, las bases de datos no son de libre acceso, entonces te la tenés que rebuscar Claro. en bases de datos. Sí, porque todavía uno, estando en la universidad, uno hace algunos truquitos por ahí Sí. que no están bien, pero es lo que toca, pues. Es lo que toca, sí. Pero ya trabajando en instituciones, eso no es tan, bueno, no es tan profesional. Sí, Ya, exacto. entonces hay que manejarse con lo que hay, con lo que se tiene, y es complicado. Sí. Es complicado. Háblanos un poquito antes de entrar a hablarles un poco de CIEDU. ¿Qué haces? ¿Cómo eres? ¿Cómo nació esa? Porque, o sea, eres investigadora. Sí. ¿Ya? O sea, te dedicas precisamente a desarrollar investigaciones en la parte pedagógica, ¿cierto? Sí, en educación, específicamente la práctica docente es como mi línea de Ok. investigación. ¿Podemos decir que eso es sociología o no llega a sociología? No, es Ok. educación, pedagogía. Full, o sea, Sí. ok. ¿Te dedicas a eso? ¿Cómo nació eso? ¿En qué momento te diste cuenta que primero querías ser investigadora y esa línea, pues? Sí. En verdad, todo empezó en Argentina. Cuando yo estaba estudiando, era voluntaria en una ONG de educación. Trabajábamos en un barrio, en un contexto muy vulnerable de Argentina, que tenían un programa tipo after school, de alfabetización era específicamente, y de matemáticas. Y empecé a trabajar ahí porque mi mamá trabajaba ahí como voluntaria primero, después ya cuando me recibí de la carrera coordinaba el centro de aprendizaje
Y ahí esa fue mi primera experiencia en educación. Yo entré a la educación desde el sector no formal sin saber que me iba a dedicar a la investigación específicamente. Pero algo que tenía esa ONG era que me acuerdo que medía el impacto de su programa haciendo un pretest y un post-test a los chicos y veíamos ahí cómo iba mejorando su rendimiento. Y a mí esa era una parte que me encantaba. O sea, me di cuenta que a partir de eso, de ver los números, ver cómo crecían en lenguaje, cómo crecían en matemática, ahí empezó como un interés como genuino en eso. Después, bueno, me vine a Panamá y empecé a trabajar más tipo consultora, pero siempre vinculada a evaluación de los aprendizajes. Entonces, cuando uno mide aprendizajes, por lo general siempre termina haciendo comparaciones, termina viendo de qué manera podés mejorar. Entonces, por ahí fui entrando a la investigación y ya después cuando hice la maestría y me encontré con las materias de metodología, ya me terminé de enamorar. ¿Eso fue allá en Argentina o fue Sí, acá? no, fue en Argentina. O sea, terminé. ¿Qué tal esas materias allá? Me encantaron. Sí. Sí, sí, buenísimas. Sí. Pero es común que las den bien, o sea, te lo comento por aquí en Panamá. O sea, la metodología de la investigación son materias que la gente le huye porque se ve como algo que Sí. da pereza, como que no llama la atención. Gracias a Dios yo, y lo digo, tuve una buena profesora de metodología de investigación. Mi mamá es profesora de metodología de la investigación también y he visto sus clases, no me dio clase, pero he visto sus clases y son bastante buenas en el sentido de que da todas las herramientas y todo lo demás, pero no es lo que se estila. No, en verdad no. O sea, yo en la licenciatura, que también la hice en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, hice licenciatura en Ciencias Políticas. Y lo que había de investigación era muy básico, más como orientado a opinión pública, más como a técnica de recolección de datos. Y eso me acuerdo que no me había gustado mucho y tampoco sé si estaba tan bien dado. Pero cuando entré a la maestría sí me encontré con profesores muy, muy profesionales, o sea, investigadores con mucha trayectoria, que incluso me acuerdo que las asignaciones que nos daban era como para ir aportando a las investigaciones que ellos tenían en curso. Okay. O sea, era como muy significativo el trabajo que aportábamos a las clases y todo. O sea, creo que eso le da también un sentido, sí, ¿no? es que ahora que lo dices así, en realidad yo creo que eso es, y bueno, y tú lo dirás que te dedicas a eso, siento que es una herramienta buenísima. Y es que sí. Es que sí Buenísima. porque ganamos todos. Sí, ellos tienen mano de obra gratis, Exacto, que es lo que exacto. siempre se busca, porque aquí en Panamá tampoco lo vemos mucho porque no tenemos ese avance en investigación, pero en la mayoría de los otros, o sea, en los otros países donde sí se desarrolla más, lo que buscan siempre los profesores o los doctores, la gente que sigue investigación, es tener esa mano de obra gratis a través de los estudiantes. Claro. Ellos hacen sus tesis, hacen sus trabajos de graduación, o sea, hacen lo que sea en la parte académica. Y ellos tienen la mano de obra gratis que lee por ellos, que pone encuestas, que desarrolla encuestas y en ocasiones logran hasta encontrar un diamante en bruto de un investigador excepcional que luego entonces sigue el camino y es encuentra un mentor que luego entonces ya lo lleva a un Totalmente. desarrollo. Entonces, wow, en verdad hacerlo así creo que es como la manera Sí, es un más win-win sí, aparte. O sea, sí, creo que por definitivamente. eso me marcó tanto también la maestría, porque fue como que le encontraba mucho sentido a la materia. Le Claro. encontraba mucho sentido. Y Entiendo. entonces, Sí, no, definitivamente. Y qué bueno que sea así. Y creo que el trabajo, o sea, ir aprendiendo esas cosas y ir aplicándolas acá en Panamá son las que van marcando la diferencia. Tú lo sabes más que nosotros, ¿no? Al final, desarrollar esas técnicas o encontrar esas falencias para luego entonces meter ahí lo que haga falta es lo que va poniendo entonces al mismo nivel, ¿no? sí, exacto. Definitivamente. Y luego entonces, cuando viniste a Panamá, ¿ya tú venías con un enfoque o sea, la consultoría, ¿en qué momento encontraste la figura de CIEDO? Ahora quiero, o sea, vamos a que la gente entienda lo que Sí. es el CIEDO. No, cuando llegué a Panamá hice como una búsqueda en LinkedIn de personas referentes del ámbito educativo y las contacté y mi currículum llegó a la doctora Nadia de León, que es la actual directora interina del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Pero antes de ella ser directora del centro de investigación, ella tiene su empresa de consultoría y empecé a trabajar con ella. Okay. Empecé medio tiempo en proyectos que eran específicamente de evaluación de aprendizajes, de análisis psicométrico de pruebas de aprendizaje, de medir aprendizajes de los estudiantes en diferentes grados de la primaria. Empecé así, siendo más que nada como su asistente y ella mi mentora y sigue siendo mi mentora al día de hoy. Y bueno, después vino la pandemia
me separé un poco porque quería poner a prueba una idea que tenía, digamos, de consultora propia, que todavía la tengo, está ahí funcionando, en donde apoyo a escuelas a transformar la manera de enseñar de una manera tradicional a una manera más innovadora. Pero bueno, hace 2 años Nadia siempre seguimos en comunicación, ella y yo, porque siempre fue mi mentora, digamos. Y me contactó porque estaban buscando investigadores en el centro y bueno, ahí volví al Centro de Investigación Educativa y sigo trabajando con algunas consultorías propias, bueno, con Akiwowo, que es mi proyecto personal, donde trabajo con escuelas aquí en Panamá, y también tengo algunas consultorías con ONGs en Argentina. Si Edu ya tenía años cuando entraste o estaba reciente, ¿qué No, sabes? Ciedu ya tenía años, de hecho desde Praxia, que es la consultora donde entré primero, Ok. ya hacíamos trabajos de Ciedu, pero Ciedu era un proyecto en ese momento, no era lo que es hoy, que es una IP. Es una IP. Ajá. Pero mientras Ciedu fue proyecto, siempre Nadia ha impulsado proyectos de investigación y nos ha metido como asistentes de investigación en esos proyectos, bajo el logo de Ciedu, obvio. Y bueno, ahora que ya Ciedu es una IP y tenemos un poco más de recursos, ya estoy metida en investigaciones. Claro, ya se genera de una forma más frecuente, ya Exacto, hay no, sí, hay un ahora ya ambiente más. tenemos 13 investigadores afiliados. Ok. Bueno, yo estoy como investigadora contratada, pero hay 13 investigadores afiliados. Hace poco hubo una convocatoria para los investigadores afiliados y la mayoría están ahora ejecutando sus propios proyectos de investigación. Así que no, sí, ya es otra estructura, son muchos ya los proyectos de investigación que están andando en el centro. Aquí tengo estoy en la página de Ciedu. Ajá. Bueno, ahí están todos los colaboradores, pero al Sí. final están los objetivos. Hay varios objetivos, ponen más de 10 objetivos ahí. Hay algunos muy interesantes, está concretar los esfuerzos necesarios para crear alianzas y acciones conjuntas con instituciones y organizaciones cuya función encuentran y coincidan con los objetivos de CIEDU. ¿Ustedes buscan también crear un vínculo con la empresa privada o es algo que ahorita no están experimentando? No sabría decirte, la verdad. Ok. No sabría decirte. ¿Pero qué opinas sobre eso? O sea, ¿crees que sí sería bueno que la empresa privada se involucre un poco más en... Bueno, es que no sé, en ustedes, en esa parte muy específica, la empresa privada creo que serían como escuelas privadas, ¿no? O instituciones Sí, así. digo, en verdad desde las investigaciones en las que yo he participado siempre hemos abogado por un enfoque de la equidad y de estudiar un poco dónde están las diferencias para poder intervenir y Ok. paliar o sea, achicar la brecha que existe hoy en día. No sé qué rol podría jugar ahí el sector privado, no lo demonizo para nada, o sea, me parece que en el sector privado están pasando cosas interesantes. Y esto te lo digo más como por mi experiencia personal, o sea, yo trabajo con escuelas del sector privado en donde con poco se han logrado buenos cambios y es de alguna manera un modelo que podría replicarse en las escuelas públicas fácilmente, digamos, con pocos recursos. O sea, Sí. es nada más cambiar la mentalidad, capacitar a los docentes y transformarnos, ¿no? No es algo que requiera muchísimos recursos. Creo que hay mucho que se puede aprender del sector privado y me parece que puede ser de alguna manera beneficioso en el sentido, hablando de escuelas privadas y escuelas públicas, ¿no? Como Ok. que yo veo ahí más sinergias que otras cosas, o sea, creo que Ujú. se pueden construir buenos que a puentes. veces, que a veces tendemos, o sea, nosotros desde afuera tendemos a verlo diferente. O sea, tendemos a ver que verdaderamente las escuelas privadas tienen o sea, sí hay una brecha muy significativa y creo que va más allá de la parte económica, va mucho de la actitud, ¿no? De Sí. repente, tanto de los estudiantes como de los profesores y directivos, administrativos y todo. Y es bueno eso. Ahora creo que hablaremos un poco Sí, más. pasa que también en sociedades tan desiguales como la panameña, o sea, las escuelas privadas terminan siendo muy buenas y las escuelas públicas terminan tal vez no recibiendo la mejor calidad de los docentes como sí la recibe la privada, ¿no? Entonces, es difícil en sociedades tan desiguales ver esos puentes, pero me parece que entre las escuelas privadas también hay un mundo muy interesante y mucho más amplio que el de la élite nada más. Ajá, ajá, Y ajá. ahí es donde yo creo que hay Uf. nexos Sí, que se sí, pueden. no, es muy cierto. Casualmente ayer vi una noticia de una escuela privada que los papás, los padres de familia estaban protestando a
afuera, o sea, porque no había agua y por otras cosas, pero uno dirá, o sea, es una escuela privada, paga, yo le metí los comentarios y la gente dice, chuzo, tanto que paga esa gente para que estén así, y al final nos damos cuenta precisamente de eso, ¿no? Tendemos a Sí. ver solamente que pensamos que son las élites de las escuelas privadas, pero muchas Hay un otras escuelas montón de otras privadas, escuelas claro. privadas en contextos también vulnerables, o sea, hay. Okay. Y bueno, tratando de hablar un poquito más de CIEDO, entonces, ¿qué crees o cómo definirías tú personalmente que es el impacto que tiene CIEDO aquí en la sociedad, en Panamá? Wow, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Creo que CIEDU tiene un rol fundamental en la sociedad en este momento en particular, porque creo que estamos en un momento de auge, de crecimiento, o sea, por eso, porque no hayan sido relevantes los temas educativos anteriormente, sino porque creo que ahora CIEDU ya tiene un nombre y ya pasa a ser como full importante su rol. Yo creo que somos un espacio desde donde estamos levantando mucha evidencia y estamos pudiendo de alguna manera llegar a público para incidir en decisiones, en el diseño de proyectos educativos que basados en evidencia, digamos, que pueden tener impacto. Creo que eso es CIEDU y eso pretende ser CIEDU, ¿no? Un lugar donde investigamos, pero también incidimos. Se desarrolla. Y a partir de lo que investigamos, desarrollamos programas, intervenimos o inspiramos el desarrollo de otros programas, informamos el desarrollo de otros programas que estén basados en evidencia, ¿no? Sí, no, y eso de la evidencia aquí en Panamá siempre es un tema, ¿no? Porque, o sea, en el ámbito que uno quiera, o sea, en el campo de estudio que uno busque, no hay nada. Buscamos a nivel de ingeniería, buscamos datos de clima, de desarrollos de materiales, de logística, y lo que hay, si lo hay, es de unos años para atrás, Sí, 2, 3 años para me atrás. pasa, te juro que me pasa. Entonces, Cuando estoy en ese momento que me encanta, que es hacer revisión de literatura, no encuentro nada de nada. Panamá. Sí. O sea, No, es que me imagino que es súper difícil. pasa un montón y bueno, creo que por eso el rol de CIEDU y el de muchas AIPs y muchos centros de investigación hoy es muy importante, porque falta generar esa evidencia. Es que los investigadores lo tienen muy claro. O sea, Sí. los investigadores, la gente de ciencia, pues, que le gusta la academia, lo tienen clarísimo. Sí. O sea, saben que sin la evidencia no se desarrolla nada. Entonces, Exacto. o sea, podemos tener todo el conocimiento técnico, las ganas de querer hacer, ¿ya? Y saber, de repente esto puede funcionar. No se sabe si verdaderamente se va a lograr algo sin una evidencia previa. Ya luego, si me basé en la evidencia y por A o B motivo no funcionó lo que estaba planteando, también es mucho más fácil analizar el por qué. ¿Ya? Pero si yo no tengo evidencia de nada, si no tengo un estudio, una revisión del Exacto, estado del ¿dónde arte estoy parada? no O sé sea, dónde estoy parado. ¿cómo Y si falla algo, tengo que revisar una cantidad de variables a mi Sí. alrededor para ver cuál de esas fue la que te está incidiendo verdaderamente. Entonces, definitivamente Totalmente. que esa... Y o es un sea, gasto de recursos enorme, de tiempo. sí, que no debería ser. O sea, si Exacto. se hubiese hecho el trabajo hace muchos años atrás con muchas otras cosas aquí en Panamá, no estaríamos en 2024 recogiendo evidencia de hace 20, 25 años atrás, que es lo mínimo, pues al final, Sí. por lo menos del 2000 para acá. Exacto. Entonces, definitivamente que es importante. Y mira que más lo veo importante en el área de ustedes. Porque uno al final, digo, si uno, por ejemplo, de ingeniería, yo soy ingeniero electromecánico, si uno a nivel por eso hablo más de ingeniería, si uno a nivel de ingeniería quiere saber las estadísticas de un material, por ejemplo, un material con que esté sometido a características del clima o se esté sometido a características similares, va a funcionar igual en cualquier parte del mundo. O sea, un acero tiene las mismas características aquí y en Japón y en cualquier lado, ¿no? Que se altera un poquito más por condiciones climáticas, porque la humedad, por esto, esos son variables que igual ya el material lo brinda, ¿no? Pero la educación, La educación. Yo te voy a traer una frase de un prócer argentino que dice, todos los problemas son problemas de educación. Y yo no hay frase que crea más cierta que esa. No es porque me dedique a la educación, pero vamos, sí. pensalo 2 minutos. Sí. O sea, todos los problemas segundos son, ya sí, me di o cuenta. sea, todos los problemas son problemas de educación. Entonces, o sea, vamos.
Sí, sí, sí. Vamos. Hay que desarrollar definitivamente, por ahí es que ese es o sea, digamos que ese es como el primer trazo que hay que hacer. Sí, Ese es el yo creo que sí. primerito, antes de seguir con otras cosas, antes de implementar, antes de repente inyectarle músculo económico a otras cosas. Pienso que primero tiene que tener eso, ¿no? O sea, eso es lo primero que hay que desarrollar, tener una estructura de educación Exacto, competente exacto. en todos los niveles, que logre entonces que la gente se desarrolle ya en los campos que quieran, ¿no? Pero primero Exacto. eso, ¿no? Porque pasa, yo creo que pasa hasta nivel, o sea, no, yo creo no, ahora que en este segundito que lo dije, lo aseguro que a nivel de universidades todavía hay docentes que no manejan prácticas correctas. Y lo mencionamos al principio cuando comenzamos con el tema de la metodología de la investigación. Hay Ujú. docentes que ya hoy en día están es por sumar, porque ya tienen mucho tiempo ahí, y ese es Un problemón de educación. sí, imagínate. Entonces, si para las para las universidades, de repente acá es donde uno le mete más mente, no me están enseñando bien. Uno cuando Ajá, está en la primaria y en secundaria quiere salir de eso rápido y no claro. le mete mente, pero ahí también hay un problema grandísimo Sí, que uno luego se da cuenta. Entonces, definitivamente que si Edu es como, está trazando pues un camino que tiene el impacto desde ahorita, ya está empezando a tener un impacto. yo creo que sí, sí. Y sí, y es bueno pues tener personas como tú, como la doctora Nadia, que bueno, en este ratito que hemos conversado me he dado cuenta que es una persona que trabaja muy duro y tiene un Sí, enfoque muy altruista al final, porque esto que se hace, ese tipo de investigaciones, a uno le gustan, pero verdaderamente ¿qué es lo que lo mueve pues? O sea, ¿qué me mueve a llegar a hacer eso? ¿Qué veo? ¿Qué he visto en mi vida que me impulsa a crear una fundación, una consultora, un grupo de trabajo, una organización sin fines de lucro? ¿Qué me lleva a eso, pues? Entonces, definitivamente es el altruismo, las ganas de querer compartir. sí, total. Entonces, a nivel de CIEDU, ya sigue entrando un poco más en eso, ¿qué investigación? Porque, o sea, primero, el contacto que hicimos antes de que vinieras, lo que lo hizo José, fue por una investigación muy en particular Sí, que estás trabajando y que ahorita están divulgando, están en un periodo de divulgación, ya tiraron una nota de plena prensa, campaña. ajá, están en plan de divulgación. Y bueno, menos mal, o sea, me agrada mucho que hayas escogido también esta plataforma nosotros investigadores para venir aquí y compartirlo, porque precisamente pues creo que es un ambiente muy propicio para eso. Y sí me gustaría que nos hablas un poco de qué es esa investigación en particular y bueno, ahora comentamos algunas otras más, pero esa en específico. Sí, bueno, esa investigación forma parte de la línea de investigación de CIEDU sobre lectoescritura específicamente. La línea inició hace un par de años atrás con Nadia de León y Daniel Cubilla Bonetier, dos investigadores de CIEDU también. Bueno, de Nadia ya hablamos. Hace 2 años ellos ya habían estudiado qué relación existía entre diferentes precursores lingüísticos y el rendimiento lector de estudiantes de segundo, cuarto y sexto grado, como para conocer y entender qué variables psicolingüísticas o prelectoras explican mejor el rendimiento lector de los estudiantes panameños. Hicieron ese estudio hace 2 años y lo volvimos a repetir este año, pero le agregamos una variable más para entender cómo si influía o no la variable pedagógica en el rendimiento lector de los estudiantes. Y ahí es donde entré yo, medio como que en esa parte, responsable de la parte pedagógica, de medir la variable pedagógica. Y la divulgación del estudio completo, digamos, involucra esas variables psicolingüísticas que te mencionaba antes, los precursores lingüísticos y cómo influyen en el rendimiento lector, variables socioeconómicas y cómo influyen en el rendimiento lector, y las variables pedagógicas. Los precursores lingüísticos que estudiamos son un montón. Medimos variables tipo conciencia fonológica, vocabulario, comprensión de estructuras gramaticales, y intentamos armar modelos por cada grado para saber cuál estaba pesando más y, bueno, de alguna manera informar el diseño de programas de alfabetización más dirigidos a lo que los estudiantes panameños más necesitan o a lo que sabemos que tiene un mayor peso, ¿no?, en el rendimiento del lector. Y la variable socioeconómica la medimos también a través de un cuestionario a las familias de los estudiantes que evaluamos. Esto no lo mencioné, pero evaluamos 1.140 estudiantes de segundo, cuarto y sexto grado, una muestra representativa de Panamá y de Panamá Oeste, las dos provincias. ¿1100 por grado o No, 1100 1.140 en en total. total? Okay.
Y los factores socioeconómicos también lo medimos a través de una encuesta. Y la variable pedagógica la medimos a través de observaciones de aula. Fuimos a observar 71 clases de español a donde asistían los niños de segundo y de cuarto grado. En sexto grado no pudimos medir eso porque el instrumento que usamos en realidad es un instrumento que está pensado, fue diseñado en Estados Unidos para observación, para medir el desarrollo del lenguaje temprano. Y el lenguaje temprano se mide el instrumento está pensado hasta tercer grado. Nosotros lo estiramos un poquito más porque tenemos evidencia que dice que Panamá está un poco más atrasado y que, bueno, todavía en cuarto podríamos usar ese instrumento, ¿no? Pero en sexto grado sí lo dejamos por fuera la variable pedagógica porque no teníamos un instrumento para eso. Entonces, bueno, este instrumento lo que mide específicamente es una rúbrica de observación que tiene 18 ítems y los ítems se puntúan del 1 al 5. El 1 es que existe mínima evidencia, que lo que ese ítem te dice está sucediendo en el salón de clases, y el 5 es que existe amplia evidencia. Ahora, como es un instrumento que está diseñado en Estados Unidos, que si bien se usó en algunos países del continente, no aspirábamos a un 5 en el instrumento. Por supuesto que no, porque sería muy, muy ambicioso, pero sí aspirábamos a un 3 por ahí. Y los ítems miden dos cosas diferentes. Por un lado, miden el ambiente general del aula, digamos, el espacio físico, las carteleras, los materiales, la didáctica general del docente, ¿no? Qué trato tiene con sus estudiantes, el manejo de aula que tiene el docente. Y después hay toda una serie de ítems que miden la implementación de buenas prácticas para desarrollar lenguaje oral en los estudiantes, lectura y escritura. O sea que esa herramienta va más enfocada es a la metodología del profesor, pues. Exacto. Va full en esa parte. Sí, exacto. Sí, o sea, sí observábamos a los docentes, pero en verdad observábamos lo que se denomina el ambiente letrado, que es un poco más que el docente. Es el espacio físico y son las interacciones que se producen también entre el docente y los estudiantes o entre los estudiantes. Sí, porque influye muchísimo eso. Sí. O sea, primero que cuando uno está en un ambiente más como cómodo, se siente más cómodo para eso, ¿no? No solamente en el estudio, sino en lo que sea, ¿no? O sea, al final una oficina, si tú tienes tu comodidad, tu mesa tranquila, tu silla para ti, todo bien, y tu espacio hacia atrás y todo, estás cómodo, pero si estás como sometido a otras tensiones de gente alrededor o lo que sea, te cuesta más desarrollar. Sí. Entonces, definitivamente... No, y hay mucha evidencia científica que demuestra eso, que los ambientes que son enriquecedores para el aprendizaje tienen un mejor impacto en el rendimiento de los estudiantes. Y eso muchas veces se menosprecia, o sea, no se da el valor, pues, suficiente. Sí. O sea, a veces nos enfocamos full en capacitar docentes para que cambien la manera en la que están enseñando, y también hay cosas del ambiente que escapan al docente que influyen mucho. Sí, no es lo mismo para un niño aprender a leer y escribir en 4 paredes que no tienen ningún tipo de material estimulante, ni ninguna cartelera, o sea, no es lo mismo que hacerlo en un espacio estimulante, digamos, o sea, que esté decorado para los niños, en donde tengan materiales, que los materiales sean accesibles, que alcancen para todos, que estén en buenas condiciones, o sea, todo eso tiene una relación con el aprendizaje, full. Y esas fueron cosas que fuimos a ver a las aulas. Y lo vimos en escuelas públicas y lo vimos en escuelas privadas para ver cómo estaba la situación. No encontramos muchas diferencias entre las escuelas públicas y las privadas. Donde más diferencia encontramos es justamente en esto que estábamos hablando, en los materiales, por ejemplo. Y también, por ejemplo, en las escuelas privadas pasaba algo que es muy positivo para el aprendizaje, y es que los estudiantes trabajen de manera agrupada. En las públicas sí nos encontrábamos como que todos los niños miraban al frente, en hilera, suerte los ponían de a 2, pobrecitos, todos así, mirando para adelante a la maestra. En cambio, cuando hay un espacio en donde se trabaja por grupos, el aprendizaje tiende a ser como mucho más autodirigido, y uno se apropia más de lo que aprende cuando estás como debatiendo con otros. Mira que cuando yo estaba en cuarto, yo cambié de escuela en quinto grado, estaba en cuarto, en quinto, siempre tuve escuela privada, ¿no? Pero cuando estaba en cuarto grado era una escuela que era así, o sea, era individual, pues, mi puesto para mí y listo, o sea, en fila, hilera, todo lo demás. Cuando fui a la otra escuela, era de 2 en 2.
y tenía mi mesita y ya tenía, o sea, tenía un pupitre pequeño y siempre nos sentamos toda la vida de dos en dos. Creo que si en algún momento nos ponían individuales eran los exámenes y alguna profesora o algún profesor en específico porque se hacía mucho desorden y prefería así. Claro. Pero por lo general era de dos en dos y yo, ahora que lo dije, yo creo que sí noté una diferencia, o sea, no sé, pues como que se sentía más relajado o más propicio, pues el ambiente cuando estaba así Claro, como junto con claro, alguien. pero al final eso es lo que pasa en la vida real. Nosotros no terminamos trabajando aislados, Ujú. solos en una cosa, o sea, siempre trabajamos en equipo, trabajamos con otras personas, tenemos que tomar decisiones juntos, tenemos que hablar, tenemos que debatir. Entonces, es un poco, modelemos lo que pasa afuera, ¿no? Para que estemos más preparados cuando nos vamos de la escuela. Así mismo. Así Sí, mismo. Sí, que es lo que siempre se dice, ¿no? Que al final muchas de las cosas que pasan tanto en la escuela como en la universidad no te terminan de preparar para el campo laboral. Y por eso exacto, hay muchos después, muchos estrellones, ¿no? Con esas cosas. exacto, ¿Por qué mejor no prepararlos desde niños? Y así no tienes que forzar eso cuando llegas. Porque claro, hay mucha gente que lo tiene que forzar exacto. porque sabe que de repente de esa manera es que va a sobrevivir y de esa manera es que le va a ir bien. Y tiene que forzar esas actitudes. Y bueno, al final muchas veces lo terminan logrando, pero muchos otros no. Entonces no terminas de desenvolverte bien, algo que se pudo haber trabajado Sí. en la etapa inicial. Y yo creo que además específicamente en el desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje es fundamental que haya espacios en donde los niños puedan conversar entre ellos. De hecho, una buena práctica reconocida a nivel internacional y que una de las cosas que medíamos en el instrumento era si se producían conversaciones Ujú. entre el docente, pero también entre los estudiantes. Porque hay muchísima evidencia. O sea, cuando vos más hablás, más enriqueces tu vocabulario y más palabras conoces, entonces más vas a poder leer y entender, Ujú. digamos, Y ¿no? eso es algo que yo creo que está totalmente al revés. Sí, está totalmente al Y en revés. todos los, o sea, en todos en todos los niveles de educación. Sí, O sea, apenas ven a alguien, cállate, sí, o sea, presta atención. Ujú. sí. Y es muy, no sé, es una lástima en realidad, porque yo entiendo también, muchos docentes me di cuenta que apagaban las conversaciones porque un poco se iban del tema, Claro. pero son Ujú. fundamentales. No, O sea, y al final, o sea, sí, te vas del tema, pero, o sea, ese tema, ¿a qué te va a llevar después? Ya, sí, porque, claro, se dice el tema de que sí, estudia matemática y estudia física, química, no sé qué. Y claro, a algunos no funciona, algunas materias después en la universidad y en la carrera profesional, pero a otros no. Entonces, al final tú no sabes eso. O no. sea, tú como docente, ni un tampoco como niño y como joven, y después, bueno, como adulto ya en la universidad un poco más, pero como niño y como adolescente, uno no sabe verdaderamente a dónde me va a llevar eso después. Entonces, quizás son esas conversaciones Sí, no, es las que que van definiendo eso. sí, son súper importantes las conversaciones. Es súper importante para los niños hablar. Es la mejor manera para que ellos puedan desarrollar su vocabulario, por ejemplo. Y sí, otra cosa que notábamos, primero que las conversaciones que se daban eran cortitas y siempre eran sobre lo que se estaba aprendiendo. Cuando alguien intentaba contar algo más allá de eso, como que directamente se lo intentaba encasillar Ujú, ujú. o al silencio o a conversar sobre lo que estábamos hablando. Eh, pero bueno, también algo que notamos muy claramente es que no se modelaba un lenguaje un poquito más Ok. difícil como para que ellos intentaran desarrollaran su vocabulario, ¿no? Y siempre el repertorio de palabras siempre el mismo, del mismo nivel. Entonces, la conclusión es que no existe como el nivel de conciencia en los docentes de lo importante que es el lenguaje El oral, lenguaje, correcto. hablar en las clases, Es que conversar. es algo como tan natural que no se le da la importancia a esa. Y ahora que lo dices, en realidad es algo que yo, por lo menos ahora, valoro mucho tener ese tipo de conversaciones, que alguien dijo algo que no sé o sea, no tengo ni idea de qué es esa palabra y corro a buscarla de una vez y después entonces intento utilizarla. Y ya luego me siento bien cuando me doy cuenta que amplié mi vocabulario. Y cuando uno está pelado, pues no le mete tanta atención a eso, pero las personas encargadas de educarnos son Deberíamos, las que, claro, exacto, son las deberíamos prestarle atención a eso. ellos sí deberían prestar atención y de una u otra manera hacerlo natural para nosotros. O sea, que uno no se dé cuenta, pero al final si yo escucho esa palabra, luego la voy a utilizar. Entonces, no estoy pensando que quiero
adquirir, o sea, ampliar mi vocabulario, pero sí estoy en ese momento recibiendo todo, ¿no? Sí, Y luego entonces lo voy a utilizar. Y exacto. definitivamente que creo que es porque es muy natural, no sé. Sí, Es tan natural que no pensamos que no tiene un impacto, pero bueno, sí, pero o sea, para mí el error está en pensar que, o sea, no tener ese nivel de conciencia de lo importante que es. Y además, o sea, se nota que hay una cultura tan instalada del castigo, del silencio, una cultura todavía muy tradicional de lo que sí, es enseñar, ¿no? sí. Entonces, todo eso tiene un papel también muy importante en todas las clases. ¿Y qué conclusiones crees que... Bueno, conclusiones ya me has mencionado algunas de lo que lograron descubrir, pero no sé si también ustedes ahí mismo desarrollaron algunas propuestas de mejora o no sé, ya por la parte de implementación que Sí. tienen. Bueno, la desarrollamos respecto a la parte de los precursores lingüísticos. Una de las cosas que identificamos fue que los niños en cuarto grado seguían dependiendo mucho de la conciencia fonológica para leer, ¿no? La conciencia fonológica es la relación que existe entre los sonidos y cómo se escriben las letras, ¿no? Entender que una letra tiene un sonido, que cuando se juntan dos sonidos o tres sonidos forman sílabas y que las sílabas forman palabras y que las palabras forman oraciones y oraciones forman textos, ¿no? Tener ese nivel de conciencia es un factor muy... Desarrollarlo en el tiempo indicado permite que los niños puedan leer mejor, más rápido, con mayor precisión lo antes, ¿no? Y Panamá respecto al mundo hay una diferencia bastante grande en eso, porque hasta cuarto grado sigue pesando la conciencia fonológica cuando es una habilidad que se espera se desarrolle mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que identificamos esto, Daniel Cubilla, investigador afiliado de CIEDU, diseñó un programa de intervención en conciencia fonológica y conocimiento alfabético y capacitamos a maestras a inicio de este año que van a estar implementando el programa. Es un programa, es muy lindo, es muy divertido, son 20 minutos de actividad diaria para Ok. estimular la conciencia fonológica a través del juego. Y bueno, la formación de Daniel es de logopeda, entonces usa mucho los gestos Ok. y muchas referencias gráficas a cómo suenan los fonemas, qué sentimos en la garganta cuando expresamos determinado fonema, por dónde sale el aire cuando expresamos un fonema, ¿no? Todo eso se trabaja con los niños 20 minutos diarios y bueno, a fin de año esperamos medir impacto porque tenemos también a la par un grupo control. Ok. Tenemos un grupo de tratamiento, que son las maestras que recibieron la capacitación y están implementando el programa, y en la misma escuela otro grupo del mismo grado fue evaluado, todos fueron evaluados en un en estas capacidades, y a fin de año vamos a volver a La medir. diferencia entre... Exacto. Y bueno, vamos a sacar tamaño de efecto como para también saber si vale la Sí, pena, claro. si lo podemos replicar, porque además es costo efectivo, es muy barato el programa, o sea, Sí, es sí, al final es capacitar a las maestras. De repente exacto. una que otra herramienta gráfica de Sí, estas, esos materiales pero materiales. son impresiones, o sea, Sí. es realmente barato, o sea, sí hay que comprar unas cajas, unas cositas para hacer los juegos y demás, pero es realmente barato. Entonces, por eso también cuando me preguntabas cuál es el rol de CIEDU hoy, te decía, no es solo investigar, o sea, a partir de lo que investigamos, ahora, por ejemplo, Daniel diseñó este programa. Yo también tengo muchas ideas ahora a partir de lo que observé en las aulas de diseñar algún programa para estimular el ambiente letrado también. Entonces, la idea es como ir creciendo sobre lo que vamos investigando y ir poniendo también en acción esas buenas decisiones que sabemos que pueden nacer de lo que estudiamos. Me llama la atención qué pensarán, o sea, qué piensan las maestras. Han hablado con ellas, o sea, qué piensan de que ustedes quieran implementar eso? ¿Cómo han visto la actitud de la mayoría y de la minoría? Y de, o sea, me imagino que te has topado de todo. Sí, no, las maestras fueron muy receptivas, la Sí. verdad, muy, muy receptivas al programa. Estaban en la capacitación, ellas estaban muy contentas, muy agradecidas. De Eh, todas las edades. lo estamos implementando en primer grado nada No, digo, más. pero las maestras. Sí, las maestras, no sabría decirte la edad, pero eran mayores, o Ok. sea, la mayoría eran con experiencia, Ajá. digamos, tenían bastante experiencia ya. Muy receptivas, se nota que aprendieron mucho en la capacitación.
Hoy nos reciben muy bien, o sea, le estamos dando todavía un acompañamiento, se lo vamos a dar durante toda la implementación del programa, vamos una vez a la semana a las escuelas, las visitamos, hemos modelado algunas clases para que ellas también lo vean, ¿no? Cómo hacerlo, pero no, han sido bastante receptivas, Sí. la verdad no hemos tenido complicaciones con las docentes y en general te diría, con todos los estudios que hemos hecho, han sido muy pocos los casos que no han querido participar. En verdad, en los que yo estuve, no me ha pasado. O sea, tiene que ver también con cómo uno se acerca y Claro. presenta la Ajá, situación, ajá. ¿no? O sea, Sí, porque si le llego de salida a decirle, no estás haciendo las cosas bien, no, claro, exacto. Y además, a mí de verdad me parece que los maestros, si uno les explica bien cuál es la intención y el objetivo último, que no es evaluarlos a ellos, sino Ajá. es, vos me estás haciendo un favor para poder tomar una fotografía de lo que está pasando Ok. y que otros podamos apoyar a todo el cuerpo docente del país, ¿no? O sea, yo intento llevarlo por ese lado. Al final es el objetivo también, ¿no? Y no quiero que se lleven un mensaje errado. Sí hay resistencia inicial, por esto que te digo, porque a veces sienten que los vamos a evaluar a ellos, Ajá, ajá. pero con un poco de conversación, a veces me ha costado más de una visita al maestro, sí, pero no he tenido mayores dificultades, Es la que eso verdad. es lo que eso es lo que me refería. O sea, inicialmente pues creo que bueno, a nadie, no a nadie, pero a todos creo que nos cuesta que tener a alguien como viéndonos y como con los ojos Sí. encima, ¿no? Entonces, el tender a pensar que si no lo hago bien me van a calificar mal, pero no es eso al final. No, no es Para eso. Y nada. además, nosotros también les intentamos explicar, o sea, hay un comité de bioética supervisando esta investigación. Nosotros no podemos hacer Sí. lo que queremos, no podemos ni blanquear el nombre de nadie, ni el de la escuela, ni el del director, ni el del maestro. Entonces, eso también les da cierta seguridad Claro. y entienden que, bueno, sí es realmente un proyecto de investigación. No, y al final eso es lo que es la investigación. O sea, la investigación tiene muchos parámetros que la mantienen como en un camino, o sea, que la finalidad es esa, pues. O Sí, sea, hace que no te salgas, que no busques otras cosas, que no, exhibas a otras personas. sí, Por eso hay mucha confidencialidad, no exacto. solamente con los participantes, sino también con lo que se va desarrollando. Un proyecto de investigación no se divulga cuando se tienen un medio resultado o cuando Exacto. se cree que va a pasar algo. Un proyecto de investigación se divulga cuando ya el resultado lo tengo requete visto y analizado. Sí, Y ya lo han analizado cantidades de personas diferentes a mí y a los investigadores y entonces se empieza a divulgar. sí, totalmente. Ajá. No, es una responsabilidad ética enorme y, o sea, hay muchas cosas con las que hay que ser cuidadoso, me Sí. parece. Ujú. Sí, Sí, no, y precisamente pues creo que con eso queda muy claro que el CIEDU en realidad, primero, hace una labor muy importante en el desarrollo de la sociedad. O sea, ahora que entiendo más lo que es el CIEDU, definitivamente que necesitamos en Panamá no solamente una, sino muchas más instituciones dedicadas que puedan descentralizar también ese tema, porque claro, CIEDU no puede abarcar todo. Aún en 20 años no va a lograr abarcar todo si no, trabaja solo. sí, exacto. Entonces, definitivamente que se necesitan más organizaciones, no necesariamente gubernamentales, también organizaciones privadas que lo logren, claro, con una correcta implementación y todo lo demás. Creo que sí hay muchas instituciones educativas interesadas por el mejoramiento al final. También hay, creo, pues, no sé si han visto algo de eso, pero creo que ahorita hay bastante oferta en ese campo. Cada vez hay más escuelas, cada vez hay más gente sacando o abriendo escuelas privadas, ¿ya? Porque Ujú. bueno, las escuelas públicas también han abierto, pero por ejemplo, yo soy de Chitré, en Chitré que yo recuerde escuelas públicas que han abierto, solamente está la Papa Francisco, Luis, o tú recuerdas alguna otra. Solo esa, o sea, y te estoy hablando de, yo tengo 25 años, o sea, en los 25 que yo sepa que ha tenido un impacto importante en Chitré, pues. Probablemente hayan abierto otras por ahí, quizá una escuelita más pequeña, cosas así. Pero no he visto que hayan abierto muchos. Pero a nivel de la parte privada, sí he visto que han abierto más escuelas. Inicialmente, por ejemplo, en Chitré habían dos escuelas privadas que eran las más significativas, todavía hoy lo son, pero ahora hay otras más opciones, o sea, más opciones en todos los niveles. Entonces, hay maneras, pues, también de Sí, integrarse y es bueno también que tengan también una referencia.
ya ustedes les están construyendo un antecedente, una evidencia de la cual pueden partir. Y algo, algo que me vino a la mente, que se me va. Me imagino que también han analizado modelos que han sido exitosos en otros países, como, bueno, los países que estén mejor calificados, Sí. ¿no? ¿Creen que esos modelos se pueden implementar? ¿Qué han visto? Pues se pueden implementar modelos similares. No sé, me viene a la mente Suiza, porque creo que pensamos siempre en Suiza cuando hablamos de educación en Suiza y en estos países del norte de Europa. ¿Crees que alguno de esos metodologías que se implementan en esos países puedan también funcionar aquí en Panamá, o no lo ves muy viable por las Yo creo que hay que variables? considerar mucho el contexto, o sea, el contexto es algo muy importante. Me parece que más que pensar en Suiza o en esos países que están haciendo las cosas demasiado bien, porque además tienen muchos recursos y Ujú. tienen mucha más Sí, los países historia, de Europa del Norte son los que más sí, tienen. volando, tienen mucha más historia también, ¿no? Yo creo que para Panamá es mucho más pertinente buscar referencias regionales, de casos de éxito regionales, hay bastantes, ¿no? Eh, y también buscar evidencia en la ciencia. ¿Por qué no? O sea, en la ciencia regional, ¿no? ¿Qué cosas estuvimos haciendo en la región que han funcionado, que han tenido un impacto en el aprendizaje? Bueno, te hablo del aprendizaje porque es lo que yo he estudiado más que nada, ¿no? Pero puede ser a nivel de gestión educativa, puede ser a nivel de financiamiento, en un montón de otras aristas, ¿no? Pero me parece que hay mucha ciencia regional con bastante evidencia y data de buenas prácticas, por lo menos en enseñanza de las diferentes áreas, hay mucho estudiado. No conozco tanto como del área de gestión como para decir, acá está este caso que nos va a permitir hacer Ajá. un cambio estructural en el sistema educativo y eso. De eso no sabría decirte muy bien, pero sí hay mucha evidencia, como te decía, de buenas prácticas para implementar en las aulas o buenas prácticas para implementar en el desarrollo de los docentes, en el desarrollo profesional, tanto inicial como continuo. Están pasando cosas muy interesantes en el continente. Sí, Y Panamá se parece mucho más a cualquier país del continente que a definitivamente. Europa, ¿no? Ajá. Digo, no quiere decir que no podamos aprender de ellos tampoco, porque de hecho hay países de la región que han traído Implementado ya. muchas ideas de allá, sí. Pero me parece que en el caso específico de Panamá, todo es tan incipiente y hay tanto espacio para mejorar en un montón de cosas que no me iría directamente a buscar Ok. algo muy diferente y me quedaría más en un nivel regional. Sí, no, y como dices, al final el contexto es importante tenerlo en cuenta para todo, o sea, para todos los desarrollos en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, en el ámbito sociológico, musical, Sí, inclusive, el contexto influye mucho siempre. sí, Entonces, en Panamá hemos visto más desarrollo en algunas cosas que en otras. A nivel musical, Panamá ha tenido un desarrollo muy importante a nivel histórico. A nivel deportivo, en ciertas disciplinas también ha tenido un desarrollo, en otras no tanto, pero cuando vemos el contexto se ve por qué, ¿no? O sea, sabemos el por exacto. qué. Miramos para atrás y vemos qué es lo que hay y nos damos cuenta que precisamente no hay algo propicio que nos lleve a lo que hay en otros puntos. Sí. Y verlo así, tendemos mucho a menospreciar la figura de los países latinoamericanos, porque los vemos como tercermundistas, como esto, como lo otro, que no todos son Bueno, tercermundistas, pero si los pero viéramos con una mirada científica, la cosa exactamente, cambia, la ¿no? cosa cambia totalmente. De hecho, o sea, mucha gente no sabe que Brasil tiene una de las mejores universidades del mundo. Tiene perdón, tiene cuatro de las mejores ranqueadas a Sí. nivel dentro de las 100 mejores. México tiene dos, Chile tiene dos, Colombia tiene una, que lo vi hace un rato. Al final, perdón, Colombia sí, Colombia tiene una. Ah, Chile tiene una. Al final, o sea, Sí, hay también instituciones que están haciendo las cosas muy bien y que podemos verlas a un lado y, oye, mira, se parecen, ¿por qué no tenemos ese nivel? Si yo también tengo esto, si yo también tengo esto otro, si exacto, aquí también pasa esto, ¿por qué yo no tengo ese nivel? Y ver exacto. entonces qué podemos implementar. Es bueno que la gente entienda eso también. Sí. Ujú. Hace poco hablábamos con un compañero de la ciencia del sur para el sur, ¿no? O sea, son contextos diferentes en muchos aspectos y hay que considerarlo. Hay que considerarlo que no podemos importar prácticas de afuera y suponer que van a funcionar porque somos el sur y tenemos ciertas características Ajá. y sí, hay cosas que considerar. Sí, sí, no, definitivamente. No solamente lo económico, que definitivamente, sí, claro que tiene un impacto, pero hay más contexto, hay más Sí, variables, hay más todo. Y
Por eso yo también cuando hablo de otros temas también siempre los saco a relucir. O sea, no puedo exigirle tanto a algo en específico, a lo deportivo, a lo otro, lo que sea, no puedo exigirle tanto cuando miro al lado y qué herramientas tengo, pues. Exacto. Y no, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero yo no lo veo como una mediocridad. Porque a veces tengo que pensar, no, que eso es un pensamiento mediocre. Yo no creo que sea mediocre, yo creo que es realista. Lo que sería mediocre sería decir, tengo estas herramientas y no pienso tener más. No pienso en ganar otras herramientas, coger otras vías. Para mí eso sería mediocre. Saber Sí. que esto es lo que tengo y conforme con lo que tengo. Pero entender que esto es lo que tengo y que los resultados van acorde a esas herramientas, pues para mí no es mediocre. No, es realista. Es realista. Sí, Sí, sí. yo pienso como vos en ese sentido. Y también pienso que ahí se pone en juego una habilidad fundamental que es el pensamiento crítico, o sea, tener la capacidad de darte cuenta si vos podés salir de ahí o no, ¿no? Entonces ahí podrías o ser mediocre o no ser mediocre, Sí. pero digamos que y es una habilidad fundamental, fundamental. Sí, definitivamente. Sí, tener la capacidad de ese pensamiento en T, también que le dicen, o sea, como en todas no solamente en una variable o en una condición, sino estar mirando las demás y ir desarrollando conforme a eso, ¿no? Ahí en Ciedo, además de bueno, esa investigación que creo que es tu principal ahorita, ¿cierto? Sí, esa es en la que estoy trabajando ahora. Ajá, esa es la principal y que definitivamente bueno, en lo personal pues la considero demasiado útil. Ojalá que cada vez vaya creciendo más y vaya teniendo más alcance, que las personas vayan viendo en el sector privado, del privado y en el público, el Ministerio de Educación y todo esto, vayan considerando todo eso para lograr entonces tener un impacto en ya la educación. Al final, lastimosamente, por más también, esa es la otra, ¿no? Por más que nosotros generemos conocimiento e investigación, si no se tiene el ambiente que luego capte eso que estamos desarrollando, Sí. no quiero decir que se are sobre el mar, como dicen, No. pero Bueno, ahí entra el trabajo tan sí. importante de José, Ajá, ajá. que después de todas La divulgación. las investigaciones que hacemos, organizamos una campaña de divulgación. No es solo un evento, porque es una campaña, Ajá. realmente después del evento seguimos haciendo ruido. Pero creo que el evento es algo muy importante, porque en el evento nos encargamos de que estén las personas que tienen que estar. Eh, llamamos a gente del ministerio, invitamos a docentes, invitamos gente de la... o sea, no invitamos solo gente de la academia, ¿me explico? Claro. Invitamos tomadores de decisiones que no son necesariamente del Meduca y la verdad es que se cuentan las cosas como son. Se cuentan las cosas como son, pasan a veces cosas interesantes, se abren conversaciones muy interesantes, pero sí, o sea, es lo que hablábamos antes también, ¿no? O sea, hacer ciencia sin tener esa instancia de compartir lo que averiguaste para la mejora del bien común, me parece que es un desperdicio. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué opinabas sobre la divulgación científica? Porque lastimosamente, aquí en Panamá todavía no lo he percibido, sí lo he escuchado en algunos contextos, pero no siempre los investigadores están precisamente porque la gente entienda qué es lo que están haciendo. Están es por desarrollar, por a veces hasta un ego de querer llevarlo hasta un nivel que muchas veces para los demás no es comprensible. Pero tú sí consideras, o sea, obviamente que divulgar es... Por supuesto. Para mí es una de las responsabilidades más grandes que tenemos como investigadores. Es una responsabilidad. Para mí es un compromiso con el que te casaste. O sea, si no, ¿para qué? Ajá. O sea, si no, ¿para qué lo hiciste? ¿Qué lo vas a quedar vos? ¿Te lo vas a guardar vos? No sé, lo vas a hablar con alguien que trabaja con vos, con un académico, Sí, no. pero mucho impacto no va a tener. Y digo, hubo un trabajo detrás fuerte, ¿no? Exactamente. O sea, hubo tiempo, hubo recursos. Me parece que eso no puede ser en vano, Sí. ¿no? Y además, bueno, no sé si está, viste, también en la esencia de las personas, pero a mí no se me ocurre no querer darle algo a cambio a la sociedad si sé que hay algo que está que se necesita, digamos. Si me No, encuentro- y ojo, al final la divulgación no es solamente esto que estamos haciendo. Y no es solamente notas de prensa y publicaciones en Instagram y de repente una conferencia. No, eso no es solamente la divulgación.
La divulgación es también a mi compañero, a mi hermano, a mi Sí, tío, en a mi una cena primo. familiar, En una cena familiar, en le una hablo cena de con esto, le hablo de amigos, otro. hablar. Los profesores, los docentes, crear también un interés en el estudiante por desarrollar ciertos temas, traerlo, decirle, mira, ¿por qué no? Mira, he visto que tienes esta capacidad, ¿por qué no la desarrollas en esto? Es eso y es también, porque a mí me ha transformado, a mí a nivel personal, o sea, es transformar a otros, pero también me parece que hay como un trabajo personal. Yo te lo digo porque, por ejemplo, yo me he vuelto mucho más empática a partir de la investigación, o sea, ver, ver por lo que pasan los docentes, ver las condiciones en las que tienen que enseñar, algunos con grupos de 30 estudiantes, sin materiales, o sea, es una transformación a nivel personal también, me parece importante, ¿no? Claro. O sea, es como que tiene doble efecto, la divulgación. A Sí, nivel interno, a mí me genera muchas cosas y bueno, obviamente también hay que exteriorizarla y hay que correr la voz, ¿no? Pero eso también me parece muy lindo y muy interesante de ser investigadora, ¿no? Cómo te cambia sí. como persona. A mí me volvió mucho más empática y también me hizo como aspirar más al bien común, ¿no? Como sería como ser un poco menos egoísta, tal Ajá, vez, no ajá, sé, como aspirar a que, bueno, que mejoremos todos, o sea, claro. sí, No, definitivamente que el rol de la divulgación, a mí en lo personal, bueno, estamos aquí, ¿no? Me llama mucho la atención la divulgación. Yo todavía no he, bueno, cuando estuve en la universidad desarrollé investigaciones, participé en jornadas de investigación y eso, hice mi tesis, hice pasantía de investigación, pero lo que más me mueve de todo eso es la divulgación. Claro, cuando uno está desarrollando y uno se topa con tecnicismos, con problemas que tiene que estudiar y meterle cabeza y sí, romperse la cabeza, y al final los soluciona, eso da una satisfacción personal muy buena, pues que es como es el motor, pues también es un motor o una gasolina, digamos. sí, Esos puntos específicos, pero luego te vas a la divulgación y ya te das cuenta que además a muchas personas le interesa lo que estás haciendo y que la entrevista que hiciste la vio tantas personas y que exacto. apareciste en la televisión y que luego alguien te preguntó y que luego te contactaron en Instagram y que luego te Ujú, mandaron un correo. Ahí es donde te das cuenta de que en realidad lo que estás desarrollando no es en vano. Y exacto. esa gasolina todavía ya es de 95, la otra era 91, esta ya es de 95. Sí, Y totalmente. definitivamente que el rol de la divulgación, aquí en Panamá hay que seguirlo trabajando. Sí sé que ya hay bastantes, bueno, los investigadores pues están como muy dispuestos a eso, a venir a estos espacios, a crear sus propios espacios, de repente también compartirlos con los estudiantes, quizás no van a las cámaras o a otros lados fuera del aula, pero dentro del aula sí llaman a las personas, los acogen, están dispuestos a cualquier hora del día a contestarles incógnitas y tal, y al Mm, final eso es lo que va teniendo también ese impacto, pues, y sí. se va logrando. Muchas veces lo vemos lejos o lo vemos separado, y eso es precisamente lo que queremos con este proyecto, que se vea que la investigación, y me gusta mucho lo que hemos conversado el día de hoy, porque estamos viendo un estudio que tiene un impacto muy directo, con algo tan sencillo como es el saber hablar en un aula de clase, el saber o sea, ciertas metodologías, el saber o el conocer la importancia que es la lectura y la conversación con el estudiante y entre estudiantes. Son habilidades fundamentales. Exactamente, Fundamentales. exactamente. ¿Por qué? Porque de repente en el podcast pasado hablamos de cuestiones era un virus, ¿cierto? Pero la leishmania es un virus. Bueno, X. Hablamos de algo en una parte en biotecnología, allá que de repente para los que no son biotecnólogos les cuesta un poquito o no lo ven, ¿ya? O lo ven, pero no es algo que les interese mucho, ¿no? Y anteriormente habíamos hablado también ya de la investigación en general, pero ahora estamos puntualizando en una investigación que para todos no es familiar. Sí, yo creo que tiene que ver con el problema que la inicia, porque, o sea, toda investigación inicia porque hay un problema, Ajá, una pregunta, ¿no? claro. Que queremos resolver. Y sí, hay preguntas que les interesan a unos pocos, a un círculo cerrado,
académico, por ejemplo, lo que vos estabas mencionando, que no quiere decir que no sean relevantes porque pueden llevar a grandes Sí, descubrimientos, por supuesto, definitivamente. ¿no? Y hay preguntas que abarcan, o sea, o que podrían tener un impacto más significativo en un área de la vida de las personas que es fundamental como es la educación. Y además me parece que últimamente, gran parte por el trabajo que hemos hecho desde CIEDU, hay mucha gente preocupada por la educación. Y es bastante, y gente que no está directamente involucrada en el rubro. Entonces creo que tiene que ver con de dónde nace el problema, ¿no? Y los problemas de educación son muchos y son la base de todos los demás problemas. Entonces, no es por desacreditar otros problemas ni otras investigaciones para nada, porque No, no, tienen su definitivamente. relevancia Claro. en otros contextos, pero específicamente el tema de la educación creo que nos atraviesa Es que, bastante a sí, es que todos. creo que es muy familiar. O Sí. sea, es demasiado familiar. Todos en donde estemos, en cualquiera que sea nuestro estrato social, en cualquiera que sea nuestro contexto, nuestro ambiente, nuestro trabajo, nuestra profesión, todo, al final pasamos por educación, todavía nos seguimos educando, tenemos familiares que están experimentando educación diferente a la que nosotros en su momento experimentamos y es algo que para todos nos es familiar, yo creo que en o sea, a lo largo de la vida Sí, y siempre, yo ¿no? creo que el común de la gente entiende más o menos lo importante que es también, o sea, la educación, ¿no? Entonces, eso también nos facilita un poco porque hablar del tema está bueno, la gente te escucha, ¿no? Divulgar por ahí es más entretenido. Y el otro tipo de educaciones, otro tipo de estudios se hacen en un ambiente más reducido, ¿no? Creo que la educación une a mucha gente, por esto que vos decías, todos pasamos por una escuela, todos tenemos una biografía escolar que contar, que nos marcó de alguna manera, algún docente que hizo algo bueno o malo, que lo Ujú. tenemos Sí, acá. que nos quedó, O ajá. sea, creo que a todos de alguna manera nos toca y por eso un poco nos interesa Y también. siempre recordamos con nostalgia esas épocas, pues, principalmente de primaria y secundaria. Tanto yo que tengo 6 7 años de haber salido, como los otros que tienen 20 años de haber salido, como Sí. los que tienen 30. Casualmente creo que hoy al mediodía yo no estaba allá en la cocina, pero los escuchaba, estaban hablando de cuando iban al colegio, cómo hacían, se movían en el transporte, hacían no sé qué, no sé cuáles eran las movidas. Y estaban hablando, y estamos hablando de personas que están acá trabajando, que tienen años de haberse graduado del colegio. Sí. Entonces, sí, definitivamente. Ya para ir finalizando, Delfina, me gustaría que nos hablaras, o sea, si conoces, si no, igual después lo ponemos. ¿Cómo formar parte de CIEDU? Si hay maneras, que me hablaste de convocatorias que suelen haber. Cómo conocer al CIEDU, el trabajo que realizan, cómo participar de alguna investigación, quizá no como investigador, pero voluntario si tienen esas opciones. No sé, háblanos de esa. Sí. Eh, Tenemos acercamiento con algunas universidades y cada vez que abrimos proyectos, ahora yo por ejemplo que estoy por empezar uno, eh, tuve un acercamiento con una universidad para ver si podemos incorporar un tesista, eso lo intentamos hacer. El año pasado, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien, pero se abrió una convocatoria para investigadores afiliados ad honorem y también era para asistentes de investigación y tesistas. En esa convocatoria recibimos bastantes postulaciones, pasó por un comité evaluador externo de CIEDU y quedaron seleccionados los investigadores afiliados a Honorem, que son los que después eran elegibles para los fondos de convocatoria de investigación del propio CIEDU, una convocatoria que armó CIEDU. Eso sucedió el año pasado, no sé realmente si va a volver a suceder ni cuándo, pero sí te digo, o sea, yo por ejemplo ahora estoy por iniciar un proyecto y sé que voy a necesitar un asistente de investigación que en CIEDU no tenemos, entonces voy a ponerme en contacto con una universidad y voy a solicitar un tesista. Pero es una iniciativa propia mía como investigadora. Sin embargo, muchas consultas nos han llegado a través de la página web o a través de las redes y gente como interesada en el centro, que bueno, en ese caso como que la juntamos en nuestra base de datos, las invitamos a la... Mi mamá es trabajadora social y yo creo que ella estaría fascinada, ojalá la tuviéramos aquí para escuchar a todo lo que estábamos hablando, porque definitivamente, bueno, y claro que lo va a escuchar ahora, que cuando salga, pero creo que, o sea, ella como trabajadora social he visto lo que hace y que la mueve y todo lo demás, y definitivamente que esos temas son los que a ella
Sí. Sí. Igual hablamos solo de mi línea de investigación. CIEDU tiene otras líneas, tiene la de tecnología educativa, que ahí también he participado un poco estudiando la práctica de los docentes de informática. Tiene también una línea de investigación en educación superior. Tenemos la línea la línea de calidad educativa, que es la de lectoescritura y la de prácticas y cómo mejorar las prácticas. También tiene la línea de equidad, en donde hacemos estudios como para entender un poco dónde están los problemas de inequidad en la educación. Entonces creo que también diferentes líneas podrían recibir diferentes perfiles de asistentes o de tesistas, ¿no? Pero sí, creo que CIEDU está abierto, digamos, a colaborar principalmente con universidades que tengan estudiantes de maestría que quieran hacer tesis con nosotros o de licenciatura. Estamos abiertos en ese sentido. ¿Y qué aptitudes crees que sean, o sea, no quiero decir requisito, pero las que buscan o que llaman más la atención? Aptitudes, no a nivel académico, pero sí, porque por ejemplo en el podcast anterior el doctor Carlos mencionó algunas. Sí. Entonces, Voy a hablar a nivel personal, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué esperaría yo de alguien que me Exacto. asista a mí en las tareas de investigación? Esperaría a alguien de mentalidad abierta, esperaría a alguien con pensamiento crítico, esperaría a alguien con habilidades de escritura. No te diría que académica, porque eso sí lo podemos lograr y trabajar, pero sí que se pueda expresarse bien, tanto oral como de manera escrita. Creo que esas serían como las tres cosas principales. Me interesa particularmente el pensamiento crítico, ¿no? Porque es fundamental en investigación, porque hay que cuestionarse un montón de cosas en todo momento, desde inicio hasta fin, estás cuestionando, analizando, resolviendo, o sea, creo que... No, y ojo, o sea, el pensamiento crítico no nace con pensamiento crítico. No. Eso se estudia, se desarrolla. O sea, eso es un skill que se Sí. adquiere. Claro, hay algunos que lo tienen un poquito más desarrollado de nacimiento, por educación o por lo que sea. Sí, o porque lo de estimularon en crianza. casa también. Claro, pero ni con eso basta. Lo menciono porque, a ver, pensamos en pensamiento crítico y la gente dirá, yo no tengo eso. Claro, pero es que eso, o sea, es una metodología, o sea, Exacto. eso es algo que hay que aprender a hacer. Es una forma de ver el mundo. Exactamente, exacto. Y no es una forma, digamos, común, tradicional, con la que uno lo crían. No, o sea, eso se adquiere. Sí. Entonces es importante que estén claros porque tendemos a pensar eso de que los investigadores tienen esas habilidades Sí, y nacen exacto. con eso. No nacen con No, eso. las hemos desarrollado. Exactamente. Porque pasamos por diferentes procesos educativos que nos la han estimulado, digamos. Pero sí, por supuesto que se puede aprender y por supuesto que también nos encantaría que sean habilidades que las personas que trabajan con nosotros las desarrollen, por supuesto, ¿no? Que también queremos devolver eso a las demás personas. Sí, creo que esas serían como las fundamentales. Sí, perfecto. Ya saben, igual el CIEDU, o sea, están abiertos a coger siempre las preguntas, todo. Siempre. O sea, creo que eso es un común denominador de las AIP, de las organizaciones que desarrollan investigación. Les gusta eso, les gusta que la gente se interese, o sea, viven por eso. Exacto. Viven de que la gente se interese, no tengan miedo en preguntar, en buscar, como también lo hemos comentado y lo seguiré comentando, yo que lo voy a hacer en todos los podcasts. Los investigadores son personas comunes y corrientes y que son fáciles de contactar, de conseguir. O sea, no son personas que están, ¿y cómo haré? Como el presidente o como... No, o sea, son gente que están ahí alrededor y dispuestos a ayudarnos Claro, tendrán algunos trabajos y algunas responsabilidades que de repente no nos contestan en el momento, pero están abiertos. O sea, es muy fácil contactar investigadores. La verdad que sí, y a mí particularmente te quiero decir que sí, yo contesto siempre. No me gusta dejar a la gente en visto ni esas cosas no me ponen cómoda. Así que... Yo estuve en la Marcha por la Ciencia de Ajá. la semana antepasada. Sí, no pudimos ir porque gran parte del equipo de CIEDU estaba... Ahí me topé fue a José y sí, cuando llegué, José sí cuando estaba. llegué ya se había ido la otra muchacha, o estaba por ahí, no, pero estaba saliendo. Sí, no, Sí, no. porque yo tampoco llegué desde el principio, llegué ya fue un poco más tarde. Y, o sea, todos los investigadores porque grabé un poco de contenido ese día, todos los que les hablé para grabar, todos estaban dispuestos, todos estaban ahí esperando. O sea, Sí. nunca, no me dijeron ni un no, nada, todos así, siempre fue, dale, supuesto. vamos a hacer esto. Y fueron y hablaron y... Sí. sí. Yo estoy a disposición para tomarme un café con quien quiera, para hablar, conversar, porque si no, o sea, Claro. esto que decíamos, ¿no? Hay que contar lo que hacemos,
que nos pregunten, ver de qué manera podemos colaborar con otras personas, con otras instituciones, también es clave para hacer crecer a la ciencia, ¿sí, no? Sí. Así que sí, abierta, tanto yo como Ciedu. Ok, perfecto. ¿Algún mensaje final? Yo creo que hemos dado muchos mensajes, muchas cosas importantes. Vuelvo y repito, me gustó mucho, me ha gustado mucho esta conversación porque es algo muy familiar, muy fácil de que la gente entienda el impacto que pueden tener estas investigaciones. Y eso hace que entendamos que el resto de investigaciones que quizás no son de nuestra área de estudio tienen un impacto muy significativo cada una en su rama y en su campo, ¿no? Esta que nos resulta muy familiar nos ayuda a darnos cuenta del impacto que puede tener una investigación científica aquí en Panamá. Pensamos que, vuelvo y repito, eso se lo dejamos a los países de Europa, se lo dejamos a Estados Unidos, se lo dejamos a los que estén más desarrollados aquí en América Latina, que si Brasil, que si México, que si Argentina, pero aquí en Panamá también se hace, también yo creo que está más necesario porque Sí. la cultura no llega pues a que ya haya eso, digamos, de manera, ya no esté normalizado, pues una buena educación en general. Sí. Bueno, personalmente yo lo agradezco mucho lo que hacen en CIEDU, lo agradezco mucho. Y yo agradezco mucho lo que haces vos y tu equipo. Gracias. Creo que tiene un impacto tremendo. Creo que cada vez va a ser más grande el impacto. Y ojalá, pues, el gobierno que venga, porque ya estamos terminando, logre implementar muchas de las cosas que ustedes están desarrollando. Al final, o sea, me incluyo, nosotros los investigadores desarrollamos para que los tomadores de decisiones, que fue una expresión, una figura que usaste hace un rato, los tomadores de decisiones agarren eso, o sea, está a disposición. Lo que queremos es eso, darle las herramientas, todo lo que podamos, o sea, vamos a tirar lo que vayamos haciendo, ahí está, agárralo. Y en ocasiones te vamos a presionar para que lo agarre porque confiamos mucho en lo que estamos desarrollando. Entonces, ojalá pues los que vengan, tanto a nivel gubernamental como todo lo que vaya surgiendo en la sociedad, vayan implementando todo lo que ustedes van desarrollando. Ojalá llegue a más personas todo. Las puertas de nosotros aquí siempre van a estar abiertas si quieren volver a divulgar otros proyectos, otras cosas. Y vamos a seguir en contacto. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente como para cerrar, ¿no? El rol tan importante que tiene investigar en educación, porque sabemos que el desarrollo de un país, para que un país se desarrolle necesita ciencia, ¿no? Y específicamente la educación, que es un área que nos atraviesa a todos, me parece que es la que nos puede sacar de cualquier crisis o vacío en el que nos encontremos ahora o en el futuro. Así que, nada, gracias por darnos este espacio, de verdad, gracias por dejarnos mostrarte cómo es ser un investigador en educación. Y bueno, nada, feliz, gracias por la oportunidad. No, a ti. Ciedu Panamá en Instagram y en Twitter. Todo lo vamos a poner. Sigan a Ciedu. Sí, ya cumplió José con lo que... Eso es lo que... Ya, ahorita ponemos todas las redes sociales aquí de Ciedu para que las puedan seguir, no solamente las redes sociales, sino la página también para que entren, ahí está todo. Eso es algo que también es muy importante y lo he visto en todas las, bueno, sí, en las IP que he buscado, todas tienen su página bien actualizada, bien desarrollada, todo eso. Me quedo con la frase que comentaste hace un rato, que es de un prócer argentino. De un prócer argentino. Todos los problemas son problemas de educación. Todos los problemas son problemas de educación, definitivamente. En todos los campos, en todas las áreas, a nivel cultural, todos los problemas son problemas de educación. Así que nada, gracias por haber escuchado a Investigadores una vez más. Vamos a seguir generando contenido y nada, los invito a que no solamente CIEDU, sino busquen todas las otras IP que hay. Vamos a tratar de seguir trayendo más investigadores de IPs para que den a conocer qué es lo que hacen. Me gusta mucho esa figura, ya lo he manifestado varias veces. Así que nada, te agradezco mucho, Delfina, José, por estar aquí, Seidi, Luis, ya ustedes saben, la de siempre. Si hay un fallo en el audio, pónganlo de una vez porque lo pelamos de una vez. Aquí no andamos con cuentos. Va bien hasta el momento. Nuevamente estamos grabando desde la ciudad de Panamá. Vino para otras cosas, pero bueno, lo aprovechamos de una vez y se quedó. Se agradece el trabajo que hace Luis, la gente de MacDrop nuevamente, que nos presta algunos de los utensilios, la gente de Sama Pro también, que nos ayuda con otras cositas del audio. Agradecerles a todos porque son los que hacen el proyecto posible, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Adiós.